En el año 2011, Elena enfrentó el veredicto final de la medicina en una clínica de Málaga. Durante casi 10 años, su vida y la de su marido Javier había sido un laberinto de tratamientos, esperanzas calculadas y caídas silenciosas en el pequeño pueblo blanco de la sierra andaluza que llamaban hogar. Cada ciclo de intentos era un capítulo de disciplina y fe, documentado en carpetas llenas de análisis de sangre, ecografías y facturas que se acumulaban como testigos mudos de una batalla librada en la intimidad de su cuerpo y su matrimonio. Habían agotado sus ahorros, la ayuda de sus familias y, lo que era peor, la energía para volver a empezar. Los médicos, con una amabilidad distante y profesional, finalmente les confirmaron lo que su corazón ya temía. No había más vías clínicas que explorar para ellos. El viaje de vuelta al pueblo aquel día fue un túnel de silencio, un espacio suspendido donde el paisaje familiar de olivos y tierra roja parecía ajeno, casi burlón en su fertilidad. Javier conducía con la vista fija en la carretera, su mano buscando la de Elena de vez en cuando, un contacto que no necesitaba palabras para transmitir el peso de una derrota compartida. Para Elena ese diagnóstico no fue solo el fin de un camino médico, sino el cierre de la puerta que la conectaba con el futuro que siempre había imaginado, el que la sociedad, su fe y su propia alma le decían que era su propósito fundamental como mujer, hasta que una conversación desesperada en el lugar más inesperado, la sacristía de su iglesia, lo cambió todo. ¿Cómo se puede seguir adelante cuando cada amanecer parece una repetición del mismo vacío, cuando el sonido de los niños jugando en la plaza del pueblo se convierte en una tortura sutil? La lucha de Elena no era contra un adversario visible, sino contra una ausencia que lo ocupaba todo, en su casa, en sus conversaciones, en el reflejo que le devolvía el espejo. Era una guerra de desgaste contra su propio cuerpo, y contra las expectativas de una comunidad donde la maternidad no era una opción sino una confirmación del valor de una mujer. Durante años cada bautizo, cada primera comunión, cada fiesta familiar se convertía en un campo de minas emocional. Tenía que ensayar sus sonrisas, preparar respuestas evasivas y soportar las miradas de compasión que, en el fondo, se sentían como juicios. La presión no venía solo de fuera, anidaba en su interior, en la culpa irracional de no poder darle a Javier la familia que él también anhelaba en silencio, en la duda que minaba su fe, preguntándose en las noches más oscuras si Dios la había olvidado. Antes de revelarte cómo un gesto improbable abrió la única puerta que aún quedaba cerrada, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la secuencia de decisiones que transformó esta vida por completo, porque la historia de Elena demuestra que, a veces, la respuesta no está al final del camino que buscamos, sino en el desvío que nunca nos atrevimos a tomar. La vida en aquel pueblo de la sierra andaluza transcurría al ritmo de las campanas de la iglesia y el ciclo de las cosechas. Un lugar donde las paredes encaladas reflejaban un sol implacable en verano y las calles olían a leña y tierra mojada en invierno. Para la mayoría, era un refugio de paz y tradición. Para Elena, se había convertido en una jaula de cristal. Su rutina diaria era una coreografía de evasión. Ayudaba en la pequeña tienda de ultramarinos de su familia, un negocio que había pasado de generación en generación. Allí, detrás del mostrador de madera oscura, despachaba con una amabilidad que se había vuelto casi automática. Conocía a todos sus vecinos por su nombre. Sabía qué tipo de pan preferían, y si sus hijos habían pasado la noche con fiebre. Escuchaba sus historias, sus alegrías y sus quejas, pero rara vez compartía las suyas. La tienda era su escenario, y la sonrisa paciente, su disfraz. Al terminar la jornada, volvía a su casa, un hogar impecable y ordenado cuyo silencio gritaba. Cada objeto estaba en su sitio, no había juguetes por el suelo ni dibujos pegados en la nevera. Era el orden de una vida en pausa, un espacio que esperaba ser llenado por unas risas que nunca llegaban. Por las tardes, se sentaba a coser junto a la ventana, viendo pasar la vida del pueblo, sintiéndose una espectadora de la felicidad ajena. Javier, su marido, era un hombre de la tierra, de pocas palabras pero de una lealtad inquebrantable. Su piel estaba curtida por el sol y sus manos, aunque ásperas por el trabajo en el campo, siempre eran delicadas cuando tocaban a Elena. Él llevaba su propio duelo en silencio, una procesión interna que rara vez dejaba salir a la luz. Sufría al ver el dolor en los ojos de su mujer, un dolor que se sentía incapaz de aliviar. La infertilidad había levantado un muro invisible entre ellos.
Cenaban juntos, compartían la misma cama, pero la conversación sobre lo que de verdad importaba se había extinguido, reemplazada por un lenguaje de gestos y sobreentendidos. Él intentaba protegerla de los comentarios del pueblo, desviando preguntas impertinentes con respuestas cortas y firmes, pero la presión también le afectaba. En una cultura donde la descendencia era sinónimo de virilidad y continuidad, sentía el peso del fracaso sobre sus hombros. A veces, Elena lo encontraba mirando al horizonte desde el porche, con la mirada perdida entre los olivos, y sabía que estaba pensando en el hijo que no tendrían, en el apellido que no continuaría. El amor que los unía era profundo y real, pero la tristeza compartida, en lugar de unirlos más, estaba erosionando lentamente los cimientos de su relación, dejándolos solos juntos en medio de un dolor inmenso y porche, incomunicado. La comunidad, ese ente complejo y contradictorio de los pueblos pequeños, era a la vez su red de apoyo y su tribunal. Por un lado, estaba doña Isabel, la madre de Elena. Una mujer de fe robusta y corazón inmenso que sufría en silencio junto a su hija. Nunca la presionaba, nunca le exigía explicaciones, simplemente estaba ahí, con un plato de comida caliente, un abrazo en el momento justo o una tarde de compañía silenciosa. Era su ancla. La única persona ante la que Elena se permitía derrumbarse sin miedo a ser juzgada. También estaba el padre Manuel, el párroco, un hombre sabio y compasivo que veía más allá de las apariencias y entendía la profundidad de su herida espiritual. Pero por otro lado estaban las vecinas. Algunas, con la mejor de las intenciones, le ofrecían remedios caseros, infusiones de hierbas supuestamente milagrosas, y le recomendaban novenas a santos especializados en causas imposibles. Cada consejo, aunque dado con cariño, era una pequeña punzada que le recordaba su defecto. Otras, sin embargo, eran menos piadosas. Susurraban en el mercado, lanzaban miradas cargadas de lástima, y especulaban sobre las posibles causas de su desgracia. Para ellas, Elena era una mujer incompleta, una anomalía en el orden natural de las cosas. Vivía bajo el escrutinio constante de una sociedad que medía su valía en su capacidad para procrear. Y esa vigilancia silenciosa era agotadora. El camino médico había sido una odisea de una década. Comenzó con visitas a especialistas en la capital, viajes que se convirtieron en una rutina de madrugones y esperas en salas impersonales. Cada consulta era un nuevo protocolo, una nueva esperanza empaquetada en términos técnicos que apenas comprendían. Elena aprendió a convivir con las inyecciones hormonales diarias, los moratones en su abdomen, los cambios de humor y el control exhaustivo de su propio cuerpo, que había dejado de sentir como suyo para convertirse en un proyecto médico. Javier la acompañaba a cada cita, pidiendo días libres en el campo que no podía permitirse, sosteniendo su mano durante los procedimientos más incómodos. Juntos, vieron cómo los ahorros de toda una vida se desvanecían en tratamientos costosos, que ofrecían probabilidades cada vez más bajas. Se aferraron a cada pequeño indicio positivo, a cada folículo que crecía según lo esperado, solo para enfrentarse una y otra vez a la misma llamada telefónica, a la misma frase lapidaria: lo sentimos, no ha funcionado. El último especialista que visitaron fue el más directo. Después de revisar su extenso historial, les explicó con una calma desoladora que habían llegado al final del camino. No había más opciones, no había más técnicas que probar. La ciencia, esa fuente de esperanza moderna, se retiraba y los dejaba solos con su fe y su dolor. Aquel día, al cerrar la puerta de la consulta, Elena sintió que no solo se cerraba un capítulo, sino el libro entero de la vida que había soñado. El regreso a casa fue un viaje a través de un paisaje que había perdido todo su color. El sol de la tarde, que normalmente bañaba los campos de olivos en un tono dorado y reconfortante, parecía ahora una luz fría y estéril. Dentro del coche, el silencio era tan denso que casi se podía tocar, un vacío que ninguna palabra podía llenar. Javier mantenía las manos firmes en el volante, la mandíbula apretada, sus ojos fijos en la carretera como si temiera que, al mirar a Elena, se derrumbaría. Ella, por su parte, miraba por la ventanilla sin ver nada, repasando en su mente una y otra vez las palabras del médico: no hay nada más que podamos hacer. Cada curva del camino que los acercaba a su pueblo era un paso más hacia una realidad que no sabían cómo enfrentar. Al llegar, la casa a su refugio, se sintió de repente extraña, un museo de esperanzas muertas. Cada rincón guardaba el eco de un sueño roto,
la habitación vacía que habían pintado de un color neutro por si acaso, la pequeña cuna de madera que Javier había lijado y barnizado con sus propias manos, guardada en el desván, esperando. Esa noche, Elena se movió por su hogar como una sonámbula, tocando los muebles, los marcos de las fotos, sintiendo el peso de un futuro que se había desvanecido en una fría sala de consulta. El orden y la limpieza impecables de su casa, que antes eran motivo de orgullo, ahora le parecían la prueba irrefutable de una vida estancada. Un escenario perfectamente montado para una obra que jamás se estrenaría. La grieta que la infertilidad había abierto entre ellos comenzó a ensancharse, convirtiéndose en un abismo de silencios y malentendidos. Aunque compartían la misma cama, dormían en orillas opuestas de un mar de dolor incomunicado. Javier, fiel a su naturaleza estoica, intentaba ser fuerte por los dos, pero su silencio protector era interpretado por Elena como indiferencia, como si él ya hubiera aceptado la derrota y estuviera listo para seguir adelante mientras ella seguía ahogándose. Él volvía del campo exhausto, con la tierra bajo las uñas y el sol en la piel, y buscaba refugio en las rutinas, en el trabajo físico, en cualquier cosa que le impidiera pensar. Hablaba del tiempo, de la cosecha, de los precios del aceite, de todo excepto de lo que realmente importaba. Elena por su parte se encerraba en un caparazón de tristeza. Anhelaba que él rompiera el silencio, que compartiera su rabia, su frustración, su pena. Quería gritar juntos, llorar juntos, pero en lugar de eso, se encontraban en la cena, moviendo la comida en el plato, con la televisión de fondo llenando un vacío que se había vuelto insoportable. La intimidad física se volvió un campo minado. Cada caricia podía ser malinterpretada, cada intento de acercamiento parecía una obligación dolorosa, o un recordatorio de lo que sus cuerpos no podían lograr. El amor seguía allí, enterrado bajo capas de resentimiento y culpa, pero ambos se sentían profundamente solos, náufragos en la misma balsa, incapaces de alcanzarse el uno al otro. La vida en el pueblo, que antes era una red de seguridad, se transformó en una prueba de resistencia diaria. Elena comenzó a trazar mapas mentales para evitar los lugares y las horas de mayor riesgo emocional. Dejó de ir al mercado los sábados por la mañana, cuando las familias jóvenes hacían sus compras con los niños correteando entre los puestos. Cambió su ruta para volver a casa, evitando pasar por la plaza a la salida del colegio, incapaz de soportar el estallido de risas y gritos infantiles. La tienda familiar se convirtió en su trinchera y, a la vez, en su tortura. Cada clienta que entraba con un cochecito de bebé, cada abuela que le contaba con orgullo las gracias de su nuevo nieto, era una puñalada invisible. Aprendió a forzar una sonrisa, a decir las palabras correctas. «Qué grande está, qué ojos más bonitos tiene», mientras por dentro sentía que se rompía en mil pedazos. La gente en su mayoría no era cruel, era simplemente ajena a la profundidad de su herida. Las preguntas, hechas con la mejor de las intenciones, eran las peores. ¿Y vosotros para cuándo? ¿No os animáis? Cada una de esas frases la obligaba a revivir su fracaso, a mentir con una excusa vaga. Cuando Dios quiera, ya veremos, y a sentir la vergüenza ardiendo en sus mejillas. Poco a poco, empezó a aislarse, a declinar invitaciones a bautizos y cumpleaños, convirtiéndose en una sombra en la vida de la comunidad que antes era el centro de su mundo. El peso emocional de la derrota se vio agravado por una carga mucho más tangible, la financiera. Una década de tratamientos de fertilidad había vaciado sus cuentas bancarias, consumido los ahorros de toda una vida, y los había dejado con una deuda que se sentía tan insuperable como su infertilidad. Cada sobre que llegaba del banco era un recordatorio físico de su fracaso. Javier empezó a trabajar de sol a sol, aceptando cualquier jornal extra que pudiera encontrar, no solo en sus tierras, sino en las de otros. Sus manos, ya curtidas, se llenaron de nuevas durezas, y su espalda se curvó un poco más bajo el peso de una doble jornada. Elena se sentía culpable por cada euro gastado, por cada pequeña necesidad. Dejó de comprarse nada para ella, remendaba la ropa hasta que ya no daba más de sí, y analizaba cada ticket de la compra con una ansiedad que nunca antes había conocido. Tuvieron que tomar decisiones dolorosas.
Vendieron una pequeña parcela de olivos que habían heredado de los abuelos de Javier, una tierra que había estado en la familia por generaciones. El día que firmaron los papeles, Elena vio una lágrima silenciosa rodar por la mejilla de su marido, y comprendió que no solo estaban vendiendo un trozo de tierra, sino una parte de su historia, de su legado, un futuro que habían sacrificado en el altar de una esperanza que resultó ser estéril. La presión económica se sumó a la tensión emocional, envenenando el aire de la casa con una preocupación constante que les robaba el sueño y la poca paz que les quedaba. Para Elena, cuya vida había estado siempre cimentada en una fe profunda y sencilla, la crisis más devastadora fue la espiritual. La iglesia, que había sido su refugio desde niña, el lugar donde encontraba consuelo y sentido, se convirtió de repente en un espacio frío y ajeno. Sentía las miradas de las otras mujeres durante la misa, miradas que ella interpretaba como una mezcla de lástima y juicio. Rezaba el rosario cada noche, pero las palabras se habían vuelto mecánicas, una letanía vacía que no lograba atravesar la coraza de su dolor. Empezó a cuestionar todo lo que le habían enseñado. ¿Dónde estaba ese Dios amoroso y misericordioso del que tanto había oído hablar? ¿Por qué la había abandonado? En la oscuridad de su habitación, sus oraciones se transformaron en susurros airados, en preguntas desesperadas lanzadas a un techo que no respondía. ¿Qué he hecho mal? ¿No he sido una buena mujer, una buena esposa, una buena cristiana? ¿Por qué castigas mi anhelo más puro? Sentía una profunda envidia, un pecado que la consumía de culpa, al ver a otras mujeres que ella consideraba menos devotas, recibir con aparente facilidad la bendición que a ella se le negaba. La fe, que debía ser su ancla, se había convertido en una fuente de tormento. Sentía que Dios no solo le había negado un hijo, sino que le había arrebatado también su capacidad para creer, dejándola doblemente huérfana, sin un futuro en la tierra y sin consuelo en el cielo. La gota que colmó el vaso llegó en la primavera, durante el bautizo del hijo de su prima pequeña. Elena había intentado excusarse, pero la presión familiar fue demasiado fuerte. Se vistió con su mejor traje, preparó una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y se dirigió a la iglesia sintiendo que caminaba hacia su propia ejecución. Durante la ceremonia, cada palabra del ritual fue una tortura. El agua bendita sobre la cabeza del bebé, la luz de la vela, las promesas de los padrinos, todo magnificaba su propia carencia. En el convite posterior, el ambiente festivo la asfixiaba. El ruido de las conversaciones, las risas, la música, todo parecía conspirar para recordarle su vacío. El momento culminante fue cuando su prima, radiante de felicidad, le puso a su bebé en brazos, diciendo con total inocencia: «Anda, coge a tu sobrino, para que vayas practicando». En ese instante el mundo de Elena se detuvo. El calor del pequeño cuerpo contra el suyo, el olor a leche y a talco, fue una mezcla de anhelo insoportable y dolor agudo. Sintió que el aire le faltaba. Con una excusa apenas audible sobre un mareo, devolvió al niño, salió casi corriendo del restaurante y se refugió en su coche. Allí, sola, finalmente se derrumbó. No fueron lágrimas silenciosas, sino un sollozo desgarrador, un grito ahogado que venía de lo más profundo de su alma, el sonido de una esperanza que se rompía para siempre. A partir de ese día, algo dentro de Elena se apagó. La lucha, la rabia e incluso la tristeza aguda dieron paso a una apatía gris y pesada que lo tiñó todo. Se levantaba cada mañana no porque tuviera un propósito, sino porque el sol salía. Cumplía con sus obligaciones en la tienda y en casa con la precisión de un autómata, moviéndose a través de los días sin sentirlos. Su sonrisa desapareció por completo, reemplazada por una expresión neutra y distante. Perdió el interés por las cosas que antes le daban alegría, la costura, el cuidado de sus macetas, las charlas con su madre. Doña Isabel la observaba con el corazón encogido, intentando romper esa barrera invisible con sus guisos favoritos, con conversaciones triviales, pero Elena respondía con monosílabos, sus ojos vacíos de cualquier chispa de vida. Javier la veía marchitarse y se sentía impotente. Sus intentos de animarla, proponiéndole un paseo, una pequeña escapada, chocaban contra un muro de indiferencia. La casa se sumió en un silencio permanente, no el silencio tenso de antes, sino un silencio de resignación, de derrota. Elena había aceptado su destino como una condena. Ya no luchaba, ya no rezaba, ya no esperaba. Simplemente existía, suspendida en un limbo de días iguales.
convencida de que su vida, tal y como la había soñado, había terminado. Era una mujer joven con el alma de una anciana, atrapada en un presente sin futuro, esperando a que el tiempo pasara. Fue durante la fiesta patronal del pueblo, la celebración más importante del año, cuando la frágil armadura de Elena se hizo añicos. El aire vibraba con el sonido de la banda de música, el olor a pólvora de los cohetes y el murmullo alegre de cientos de personas que abarrotaban la plaza. Elena estaba allí, junto a Javier, cumpliendo con la tradición, pero se sentía como una extranjera en su propia tierra, una espectadora invisible en medio de la celebración de la vida. Su sonrisa era una máscara de cera que amenazaba con derretirse bajo el sol de septiembre. Y entonces la vio. Una madre joven, no mucho mayor que ella, meciendo a su bebé en brazos para calmarlo del estruendo. No era una imagen extraordinaria, era la estampa más común y corriente del mundo, pero para Elena fue como un golpe físico. La ternura del gesto, la forma en que la cabeza del niño descansaba en el hueco de su hombro, la mirada de devoción absoluta de la madre, todo ello se clavó en su pecho como un puñal de hielo. El aire se le escapó de los pulmones. El ruido de la fiesta se desvaneció en un zumbido sordo. Tuvo que apoyarse en el brazo de Javier, que la miró preocupado. «No me encuentro bien», susurró, y sin esperar respuesta, se abrió paso entre la multitud, huyendo. No corrió a casa, corrió a la iglesia, que estaba abierta y vacía. Buscó el rincón más oscuro y privado, la sacristía. Allí, rodeada del olor a incienso frío y cera vieja, se dejó caer en una silla de madera, y el grito que había contenido durante años finalmente brotó, un susurro desgarrado dirigido al crucifijo que colgaba en la pared. «¿Por qué a mí no? ¿Por qué a todos los demás sí y a mí no?» Fue el padre Manuel quien la encontró. Había entrado en la sacristía para prepararse para la procesión de la tarde, y se detuvo en seco al verla, un ovillo de dolor encogido en la penumbra. No dijo nada al principio. Simplemente se acercó, cogió otra silla y se sentó a su lado, compartiendo el silencio denso y cargado de pena. Dejó que las lágrimas de Elena se agotaran, que los sollozos se convirtieran en un temblor silencioso. No le ofreció consuelos fáciles ni frases hechas sobre los misteriosos designios de Dios. Esperó hasta que ella levantó la vista, sus ojos enrojecidos buscando una respuesta que no existía. Y entonces, con una voz suave pero firme, el sacerdote le dijo algo que cambiaría el rumbo de su existencia. «Elena», comenzó, «llevas 10 años pidiéndole a Dios que te dé vida. Has luchado, has sufrido, has rezado. Tu fe ha sido puesta a prueba de una forma que pocos podrían soportar». Hizo una pausa, asegurándose de que cada palabra calara hondo. «Pero ¿y si te hubieras estado haciendo la pregunta equivocada todo este tiempo? Quizás Dios no te pide que des vida, Elena. Quizás te está pidiendo que la devuelvas». Ella lo miró sin comprender, confundida. Él continuó, su voz cargada de una nueva urgencia. «Hay un orfanato a 1 hora de aquí, en la ciudad. Un lugar lleno de niños a los que la vida les ha sido arrebatada. Niños que no necesitan nacer sino volver a empezar. Niños que necesitan desesperadamente el amor que a ti te sobra». La idea era tan radical, tan inesperada, que por un instante silenció el dolor. No era una solución, era una revolución. La propuesta del padre Manuel no fue una revelación instantánea que borrara el dolor de un plumazo, sino una pequeña semilla plantada en la tierra arrasada de su alma. Al principio, la mente de Elena se rebeló. Ella, en un orfanato, sería como sumergirse voluntariamente en un océano de lo que más anhelaba y no podía tener. El sufrimiento sería insoportable, una tortura diaria. Se lo dijo al sacerdote, con la voz todavía rota. «No podría, padre, me moriría de pena cada día». Pero él, con la paciencia de quien ha escuchado innumerables confesiones de almas rotas, simplemente asintió. «No te pido que vayas a buscar un hijo, Elena. Te pido que vayas a dar un poco de tu tiempo, ve a leer un cuento, a ayudar con los deberes, a peinar a una niña. Ve solo a dar, sin esperar nada a cambio. Tu corazón está lleno de un amor maternal que se está ahogando porque no tiene a dónde ir. Dale una salida, aunque sea por unas horas a la semana. Deja que ese amor respire». Sus palabras eran un salvavidas. Le ofrecían un propósito que no dependía de su cuerpo, ni de la ciencia, ni de un milagro. Dependía únicamente de su voluntad.
Aquella noche, por primera vez en meses, Elena le contó a Javier la conversación. Lo hizo con miedo, esperando rechazo o, peor aún, lástima. Javier escuchó en silencio, su rostro impasible a la luz de la lámpara de la mesilla. Cuando ella terminó, él tardó un largo rato en responder. Finalmente, se giró hacia ella, le cogió la mano y dijo una sola frase que lo cambió todo. «Si tú crees que puedes, yo voy contigo». No era un sí entusiasta, sino un voto de confianza. Un acto de fe en ella, cuando ella misma la había perdido. La primera visita al orfanato fue uno de los días más difíciles de su vida. El edificio, un antiguo convento de muros grises y ventanas altas, le pareció un lugar desolador, un depósito de infancias rotas. El olor a desinfectante y a comida de comedor se mezclaba en el aire, y el sonido de las voces infantiles, que normalmente le habría roto el corazón, aquí sonaba apagado, carente de la alegría despreocupada que escuchaba en la plaza de su pueblo. Una monja de rostro severo pero ojos amables, la hermana Inmaculada, les hizo un recorrido rápido y les asignó una tarea simple: ayudar en la sala de juegos de los más pequeños. Elena entró en aquella habitación llena de juguetes gastados y dibujos pegados en las paredes, sintiendo que le faltaba el aire. Se sentó en una silla pequeña, en un rincón, sintiéndose una intrusa, paralizada por el miedo y la tristeza. Los niños la miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Eran un torbellino de energía, pero sus ojos guardaban una seriedad impropia de su edad. Javier, a su lado, parecía igual de incómodo intentando torpemente montar una torre de bloques que un niño derribaba una y otra vez con una risa forzada. Elena observaba la escena, sintiendo cómo el viejo dolor volvía a oprimirle el pecho. Estuvo a punto de levantarse y marcharse, de decirle a Javier que había sido un error terrible, que aquello era un castigo demasiado cruel. Pensó en su casa silenciosa, en su rutina predecible, y por un momento deseó volver a su jaula segura. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un pequeño de unos 4 años, con el pelo alborotado y una mancha de chocolate en la mejilla, tropezó y cayó a sus pies. Se hizo un pequeño rasguño en la rodilla y, antes de que pudiera empezar a llorar, levantó la vista hacia Elena, con los ojos llenos de una sorpresa dolorida. Sin pensarlo, de forma puramente instintiva, Elena se arrodilló, lo levantó en brazos y lo sentó en su regazo. Le limpió la herida con el borde de su falda, y le susurró las mismas palabras que su madre le decía a ella cuando era pequeña. «Sana, sana, culito de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana». El niño, en lugar de llorar, la miró fijamente, apoyó su cabeza en su pecho y se quedó quieto, buscando un consuelo que iba más allá del dolor físico. En ese instante, algo se movió dentro de Elena. El contacto de aquel pequeño cuerpo, la confianza incondicional en su gesto, no le provocó el dolor que esperaba, sino una oleada de ternura tan intensa que la dejó sin aliento. No era la madre de aquel niño, pero en ese momento, su instinto maternal, tanto tiempo reprimido y negado, fluyó libremente, sin condiciones ni expectativas. Se dio cuenta de que el padre Manuel tenía razón. Su amor no se estaba ahogando, simplemente estaba esperando un lugar donde ser vertido. No sanó su herida, no borró su pasado, pero abrió una pequeña grieta en el muro de su apatía, y por esa grieta, por primera vez en mucho tiempo, empezó a filtrarse una tímida luz. Aquella primera experiencia, aunque agridulce, fue suficiente para que decidieran volver. Empezaron a ir todos los sábados por la mañana. Se convirtió en su ritual secreto, un viaje a otro mundo que nadie en el pueblo conocía. Elena ya no se sentaba en un rincón. Aprendió los nombres de los niños, sus historias fragmentadas, sus miedos nocturnos y sus pequeños sueños. Descubrió que tenía un talento natural para calmar berrinches, para contar cuentos con voces diferentes, y para hacer las trenzas más elaboradas a las niñas que se lo pedían. Javier, por su parte, encontró su lugar en el patio. Arreglaba columpios rotos, organizaba partidos de fútbol improvisados, y enseñaba a los niños más mayores a hacer pequeños trabajos de carpintería. Poco a poco, dejaron de ser los voluntarios para convertirse en Elena y Javier. Los niños los esperaban con expectación cada fin de semana. Elena empezó a llevarles bizcochos caseros y Javier pequeñas figuras de madera que tallaba por las noches. No hablaban de adopción, ni de futuro.
simplemente estaban allí, presentes, ofreciendo una normalidad y una constancia que para aquellos niños era el bien más preciado. Sin darse cuenta, Elena estaba sanando. Cada sonrisa que recibía, cada abrazo espontáneo, cada secreto susurrado al oído, iba llenando los huecos de su corazón. El amor que daba le era devuelto multiplicado, un amor puro y sin exigencias que no le pedía ser perfecta, solo estar. Fue durante uno de esos sábados, unos meses después de empezar su voluntariado, cuando conoció a Sofía. No la había visto antes porque, según le explicó la hermana Inmaculada, pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca o en su habitación. Sofía tenía 7 años, el pelo oscuro y unos ojos grandes y serios que parecían haber visto demasiado. Llevaba el mundo a sus espaldas con una dignidad silenciosa. Lo que más llamaba la atención en ella era una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, desde el pómulo hasta la comisura de los labios. Un mapa visible de un pasado que nadie se atrevía a mencionar. La mayoría de los voluntarios y las posibles familias adoptivas la evitaban inconscientemente. Su silencio y su marca la hacían parecer difícil, una niña ya rota. Elena la encontró en la biblioteca, sentada en el suelo, absorta en un libro de ilustraciones. Se acercó despacio para no asustarla, y se sentó a una distancia prudente. No le hizo preguntas. Simplemente cogió otro libro y se puso a hojearlo en silencio. Pasaron casi media hora así, compartiendo el espacio sin necesidad de palabras. Finalmente, fue Sofía quien rompió el silencio. Sin levantar la vista de su libro, preguntó con una vocecita apenas audible: ¿A ti también te dan miedo las tormentas? Elena, sorprendida, la miró y le respondió con total sinceridad: a veces. Sobre todo los truenos muy fuertes. Sofía asintió, como si esa respuesta validara su propio miedo. Fue el inicio de una conexión sutil, un puente construido con silencios compartidos y verdades sencillas. La semana siguiente, Elena regresó a la biblioteca del orfanato no con la esperanza de una conversación, sino con una estrategia nacida de la intuición. Llevaba consigo 2 libros, uno para ella, y otro, un volumen de cuentos populares andaluces con ilustraciones de colores vivos, que dejó discretamente en la mesa cercana a donde solía sentarse Sofía. No dijo nada, simplemente se instaló en su rincón habitual y comenzó a leer. Durante casi una hora, el único sonido fue el suave pasar de las páginas. Sofía entró, vio el libro, lo rodeó con cautela como si fuera un animal desconocido, y finalmente se sentó y lo abrió. Elena no levantó la vista, pero era consciente de cada movimiento, de la forma en que los pequeños dedos de la niña trazaban los contornos de los dibujos. Esta se convirtió en su nueva rutina. Cada sábado, un libro nuevo aparecía en la mesa. A veces Sofía lo cogía, a veces lo ignoraba. Elena aprendió el lenguaje de la paciencia. Entendió que su presencia constante y silenciosa era un mensaje más poderoso que cualquier palabra. Estaba construyendo un andamio de seguridad alrededor de la niña, una estructura invisible hecha de previsibilidad y respeto por su espacio. En su interior, sin embargo, libraba una batalla contra la impaciencia y el miedo al rechazo, un eco de sus fracasos pasados. Pero esta vez, el objetivo no era una respuesta de su propio cuerpo, sino la confianza de un alma herida, y descubrió que para esa conquista, la única herramienta válida era el tiempo. El primer avance real ocurrió un mes después. Sofía, que hasta entonces solo había hojeado los libros, se acercó a Elena y, sin mirarla directamente a los ojos, le señaló un dibujo de un lobo en el cuento de Caperucita. «El lobo no es malo», susurró, con una convicción que sorprendió a Elena. «¿No?», preguntó ella con suavidad, manteniendo la voz baja para no romper el frágil hilo de la comunicación. «Solo tiene hambre», sentenció Sofía, y volvió a su sitio. Aquellas 4 palabras fueron una revelación para Elena. Sintió una oleada de emoción tan fuerte que tuvo que contener las lágrimas. Era la primera vez que Sofía compartía un pensamiento, una pieza de su mundo interior. Sin embargo, la alegría fue efímera y sirvió como una dura lección sobre la naturaleza del trauma. La semana siguiente, Elena llegó y encontró a Sofía acurrucada en un rincón, negándose a mirar a nadie. La hermana Inmaculada le explicó que una discusión en el patio por un juguete había terminado con otro niño gritándole sobre su cicatriz. El muro había vuelto a levantarse, más alto y grueso que antes. Elena sintió una punzada de desesperación, la familiar sensación del suelo desapareciendo bajo sus pies.
Pero en lugar de retirarse, se sentó en su lugar de siempre, abrió su libro y esperó. Aprendió en ese instante que la curación no es una línea recta, es un baile de pasos hacia adelante y hacia atrás, y su papel no era tirar de Sofía, sino estar allí, incondicionalmente, cada vez que estuviera lista para dar el siguiente paso. Elena comprendió que su enfoque, basado en la quietud y la lectura, solo cubría una parte del espectro de necesidades de Sofía. La niña necesitaba más que un refugio silencioso. Necesitaba ver un mundo más allá de sus miedos, un mundo de acción y normalidad. Y para eso, necesitaba a Javier. Hasta entonces, él se había mantenido en un segundo plano, respetando el delicado vínculo que se estaba formando, pero Elena sabía que su presencia era fundamental. Una tarde, le pidió que la acompañara a la biblioteca. Javier, que se sentía torpe e incómodo entre tantos libros, entró con la timidez de un gigante en una tienda de porcelana. No intentó hablar con Sofía. En su lugar, sacó de su bolsillo un pequeño trozo de madera de olivo y una navaja de punta roma, y sentado en el suelo, comenzó a tallar. La niña, atraída por el movimiento rítmico y el suave sonido de la madera al ser trabajada, se acercó lentamente. Observó durante casi una hora cómo, de las manos grandes y ásperas de Javier, emergía la figura de un pequeño pájaro. Cuando terminó, él simplemente se lo ofreció, sin decir una palabra. Sofía lo tomó con una solemnidad increíble, sus dedos recorriendo la suavidad de la madera pulida. Fue un momento de comunicación pura, sin la presión de las palabras. Elena observó la escena con el corazón encogido, dándose cuenta de que ella y Javier no eran dos individuos ayudando por separado, sino que juntos, con sus naturalezas tan distintas, podían ofrecerle a Sofía un modelo de equilibrio, la calma y la acción, el silencio y la creación. Su propósito compartido estaba reparando sin que se dieran cuenta las grietas de su propio matrimonio. A medida que la confianza crecía, Elena sintió la necesidad de comprender, no por curiosidad morbosa, sino para poder ayudar de verdad. Con mucho tacto se acercó a la hermana Inmaculada. La monja, que había observado la evolución de la relación con una mezcla de esperanza y cautela, decidió que Elena se había ganado el derecho a saber. En la austeridad de su pequeño despacho, le contó la historia de Sofía en trazos breves y dolorosos. La niña era la única superviviente de un incendio en su casa, un suceso que se había llevado a sus padres y a su hermano pequeño. La cicatriz en su rostro era un recuerdo físico del fuego, pero las heridas invisibles eran mucho más profundas. Su mutismo selectivo, su miedo a los ruidos fuertes y a los espacios cerrados, su desconfianza hacia los adultos, todo encajó de repente. Cada pieza del rompecabezas encontró su lugar, formando una imagen de una soledad y un terror inimaginables. Elena escuchó con un nudo en la garganta, sintiendo una empatía que trascendía la lástima, y se convertía en un profundo respeto por la fuerza de aquella pequeña superviviente. Esta información no cambió su objetivo, pero sí su método. Dejó de intentar arreglar a Sofía o de animarla a superar su pasado. Comprendió que su tarea era mucho más humilde y fundamental, crear un presente tan seguro y predecible que el pasado, poco a poco, dejara de tener tanto poder. El conocimiento no le dio respuestas mágicas, pero le proporcionó un mapa para navegar por el complejo territorio del alma de Sofía. La prueba de fuego para este nuevo entendimiento llegó con la excursión anual del orfanato a un pinar cercano. Era un día de sol radiante, pensado para ser una jornada de alegría y libertad. La hermana Inmaculada, en un gesto de enorme confianza, les pidió a Elena y Javier si podían hacerse cargo de un pequeño grupo que incluía a Sofía. Elena aceptó con el corazón en un puño. El entorno abierto y ruidoso era un campo minado de posibles detonantes para la niña. Y así fue. Al principio, Sofía se aferró a la mano de Elena, abrumada por el espacio sin paredes y los gritos de los otros niños. Cuando un grupo de adolescentes lanzó unos petardos a lo lejos, el pánico se apoderó de ella. Sus ojos se abrieron de par en par, su cuerpo se puso rígido y empezó a temblar. El viejo instinto de Elena habría sido abrazarla con fuerza, sobreprotegerla. Pero ahora, armada con el conocimiento de su historia, hizo algo diferente. Se arrodilló a su altura, la miró a los ojos y, con una voz increíblemente tranquila, empezó a describirle lo que veía a su alrededor. «Mira, Sofía, eso es un pino. ¿Ves las piñas en el suelo?
¿Y esa mariposa amarilla? No negó el ruido, no minimizó su miedo, simplemente ancló su atención en el presente tangible y seguro. Javier, entendiendo la estrategia, se acercó y le puso en la mano una piña, mostrándole su textura rugosa. Lentamente, la respiración de Sofía se fue calmando. No fue una victoria total, pasó el resto del día muy pegada a ellos, pero no se cerró. Lograron cruzar un puente sobre el pánico, y al final del día, cuando volvían en el autobús, Sofía apoyó su cabeza en el hombro de Elena y se quedó dormida. Fue un gesto de entrega absoluta. En el viaje de vuelta al pueblo, con el sol poniéndose sobre los campos de olivos, el silencio en el coche ya no era tenso ni doloroso. Era un silencio lleno de pensamientos, de emociones que pugnaban por salir. Fue Javier quien lo rompió, con la voz un poco ronca. «Se ha quedado dormida en tu hombro», dijo, como si verbalizarlo lo hiciera más real. «Lo sé», respondió Elena en un susurro. Continuaron conduciendo unos kilómetros más antes de que Javier volviera a hablar. «¿En qué estás pensando?», preguntó. Elena respiró hondo, reuniendo el valor para decir en voz alta lo que su corazón llevaba semanas gritando. «Pienso que ya no vamos allí solo para ayudar a Javier. Pienso en ella cuando estoy en la tienda. Pienso en qué estará haciendo por las noches. Me pregunto si tiene frío». Hizo una pausa, y luego formuló la pregunta que lo cambiaría todo. «Tú también piensas en ella, ¿verdad?». Javier no respondió inmediatamente. Su mirada estaba fija en la carretera, pero Elena vio cómo apretaba el volante. Finalmente, asintió. «Cada día», admitió. La palabra adopción no se pronunció, no era necesario. Flotaba en el aire entre ellos, tan real y tan aterradora como un precipicio. Hablaron de sus miedos, el dinero, su edad, el juicio del pueblo, la responsabilidad abrumadora de cuidar un alma tan frágil. No fue una decisión, fue una confesión mutua. Se dieron cuenta de que su viaje al orfanato para dar, se había transformado. Sofía, sin pretenderlo, les estaba dando a ellos mucho más, un propósito renovado y la posibilidad de un amor que no esperaban. Una semana después, se sentaron en el mismo despacho austero donde Elena había conocido la historia de Sofía. Esta vez, sin embargo, no estaban allí para escuchar, sino para preguntar. Le comunicaron a la hermana Inmaculada su deseo de iniciar el proceso de adopción. La monja los escuchó con una expresión indescifrable, una mezcla de alegría y una profunda seriedad profesional. Les advirtió que el camino sería largo y difícil, mucho más que su voluntariado semanal. Habló de informes psicológicos, de visitas de asistentes sociales, de un escrutinio exhaustivo de sus vidas, sus finanzas y su entorno familiar. Adoptar no es un acto de caridad, es un compromiso para toda la vida. Y adoptar a Sofía, añadió con una mirada penetrante, es comprometerse a entender y a sanar sus heridas cada día, incluso cuando crean que ya no tienen fuerzas. Les entregó una pila de formularios, un laberinto de burocracia que representaba la primera etapa de una nueva montaña. Al salir del orfanato, con la pesada carpeta en las manos de Elena, se miraron. En sus ojos no había el entusiasmo febril de sus primeros intentos de fertilidad, sino una calma y una determinación forjadas en el dolor y la paciencia. Ya no buscaban un bebé que cumpliera sus sueños, buscaban dar un hogar a una niña real, con una historia real. Aquella carpeta no se sentía como el principio de una batalla incierta, sino como el primer paso tangible hacia casa. Un hogar que ya no definirían las paredes de su casa en el pueblo, sino la presencia de Sofía en ella. El proceso de adopción se reveló como una montaña burocrática mucho más alta y escarpada de lo que jamás habían imaginado. Fue una inversión emocional que eclipsó por completo la odisea médica que habían soportado durante una década. Cada etapa era una intrusión, una disección de sus vidas bajo el microscopio de la administración pública. Tuvieron que enfrentarse a entrevistas con psicólogos, que les hacían preguntas que parecían diseñadas para desenterrar sus inseguridades más profundas, para poner a prueba la solidez de su matrimonio y la pureza de sus intenciones.
Asistentes sociales visitaban su casa sin previo aviso, inspeccionando la limpieza, midiendo el espacio de la habitación de invitados, revisando sus cuentas bancarias con una frialdad que les hacía sentir como si estuvieran solicitando un préstamo en lugar de ofrecer un hogar. Tuvieron que recopilar certificados de nacimiento, de matrimonio, penales, médicos, una avalancha de papel que pretendía cuantificar su idoneidad. Para Elena, cada entrevista era una tortura. Sentía que la juzgaban por su pasado de infertilidad, como si su cuerpo fallido fuera un indicio de que también podría fallar como madre. Javier, por su parte, se sentía humillado al tener que justificar su amor y su capacidad para proveer. Él, un hombre que había trabajado la tierra desde que tenía memoria. Soportaron el proceso en silencio, unidos por un propósito que se había vuelto sagrado. No se quejaban, no flaqueaban. Entendían que este era el peaje que debían pagar, la última prueba de resistencia, antes de poder llegar a Sofía. Cada formulario rellenado, cada visita soportada, era un paso más en el camino de vuelta hacia ella. Un martes por la mañana, 6 meses después de iniciar el proceso, llegó el sobre con el membrete oficial. Tenía un peso específico, el peso de un futuro contenido en unas pocas hojas de papel. Elena lo sostuvo en sus manos durante varios minutos, sin atreverse a abrirlo, el corazón latiéndole en la garganta con la misma violencia que sentía antes de cada resultado de los tratamientos. Llamó a Javier al campo, y él regresó a casa con la tierra todavía en las botas, su rostro una máscara de ansiedad. Lo abrieron juntos, en la mesa de la cocina, sus hombros tocándose. Las palabras técnicas y el lenguaje administrativo se difuminaban hasta que encontraron la frase clave: resolución favorable a la solicitud de adopción. El alivio fue tan inmenso, tan abrumador, que no hubo gritos de alegría sino un silencio profundo seguido de un llanto contenido, el llanto de 2 personas que acaban de cruzar un desierto y ven el oasis por primera vez. Esa misma tarde comenzaron los preparativos, pero esta vez eran diferentes. No había la ansiedad febril del pasado. Javier desmontó la cuna que había guardado en el desván, y con la misma madera, construyó una estantería robusta. Elena no compró ropa de bebé, sino vaqueros, jerseys, y un abrigo para una niña de 7 años. Pintaron la habitación de un suave color lavanda, y colocaron una pequeña mesa de estudio, junto a la ventana que daba al olivar. Cada gesto era deliberado, práctico, lleno de un amor tangible y realista. No estaban preparando un sueño, estaban construyendo un refugio para una vida que ya existía, una vida que los estaba esperando. El día que fueron a buscar a Sofía, el viaje se sintió como el más largo y corto de sus vidas. La niña los esperaba en el despacho de la hermana Inmaculada, vestida con un traje nuevo y sosteniendo una pequeña mochila donde guardaba todas sus posesiones. El pájaro de madera que Javier le había tallado, un par de libros y una fotografía descolorida de sus padres. El adiós fue sobrio y emotivo. Sofía abrazó a la monja con una fuerza sorprendente, un último anclaje a la única vida que recordaba. El viaje de vuelta a casa fue un estudio de silencios. Sofía miraba por la ventanilla, absorbiendo el paisaje de olivos y tierra roja como si fuera otro planeta. Elena y Javier intercambiaban miradas por el espejo retrovisor, aterrorizados de decir algo equivocado, de romper el frágil equilibrio de ese momento. Al llegar al pueblo, las primeras miradas curiosas de los vecinos cayeron sobre ellos como piedras. Al entrar en casa, Sofía se quedó inmóvil en el umbral, como si temiera que el espacio la fuera a devorar. Elena se arrodilló, y con la voz más suave que pudo encontrar, le dijo: «Esta es tu habitación. Puedes poner tus cosas donde quieras». La niña entró con pasos de exploradora. Tocó la colcha de la cama, abrió y cerró el armario, y se detuvo frente a la estantería que Javier había construido. Colocó el pájaro de madera en el centro del estante superior. No dijo nada, pero ese pequeño gesto fue una declaración. Había encontrado un lugar para su tesoro más preciado. Aquella primera noche, la casa ya no estaba vacía, pero su silencio había cambiado. Ahora era el silencio de la expectación, el silencio de 3 personas aprendiendo a respirar al mismo ritmo. Los primeros meses fueron un delicado baile de acercamiento y retroceso, una lección diaria de paciencia infinita. Elena y Javier aprendieron que el amor no era suficiente, se necesitaba comprensión, estrategia y una resistencia a prueba de todo.
Sofía se despertaba a menudo por la noche, gritando por pesadillas que se negaba a contar. Se escondía en su habitación durante horas, creando un mundo propio entre sus libros. Hubo días de silencio absoluto, en los que se comunicaba solo con monosílabos, y días de una ira repentina y sin causa aparente, en los que un vaso roto podía desencadenar una tormenta de lágrimas y frustración. Elena aprendió a no presionar, a sentarse en el suelo junto a la puerta de su habitación, y simplemente estar allí, haciéndole saber que no estaba sola. Javier descubrió que la mejor forma de conectar con ella era a través de las manos. Le enseñó a plantar semillas en una pequeña maceta, a lijar trozos de madera, a amasar pan. Eran actividades que no requerían palabras, solo presencia y acción compartida. Mientras tanto, el pueblo observaba. Las vecinas que se cruzaban con Elena en la tienda le hacían preguntas veladas, sus miradas siempre desviándose hacia Sofía, hacia la cicatriz que cruzaba su rostro. «Pobrecita», decían algunas con una lástima que a Elena le sonaba a insulto. «Hay que tener valor», comentaban otras, como si hubieran adoptado una causa perdida. Elena se convirtió en una leona protectora, desviando las preguntas con una sonrisa firme, y rodeando a Sofía con un círculo de normalidad que la aislaba de la curiosidad ajena. Cada pequeña victoria, la primera vez que Sofía se rió a carcajadas con una de las torpezas de Javier, el primer dibujo que le regaló a Elena, un retrato deforme de los tres cogidos de la mano, era celebrada en la intimidad de su hogar como el mayor de los triunfos. Cuando se acercó de nuevo la fiesta patronal del pueblo, un año exacto después del día en que la vida de Elena había tocado fondo en la sacristía, la idea de asistir a la procesión se presentó como un desafío ineludible. Javier fue el primero en mencionarlo, con cautela. «¿Crees que deberíamos ir?» Elena lo dudó. Sabía que sería exponer a Sofía a un torbellino de ruido, gente y miradas, que podría ser abrumador para ella. Recordaba su propio dolor en esa misma plaza, un dolor que ahora le parecía de otra vida. Pero también entendió que quedarse en casa sería como seguir escondiéndose, como admitir que no eran una familia como las demás. Ir a la procesión era un acto de afirmación, una forma de decir, estamos aquí, somos esto, y este es nuestro lugar. Se lo explicaron a Sofía con sencillez, describiéndole la música, las flores y las luces, preparándola para el gentío. La niña, que en los últimos meses había empezado a mostrar una confianza creciente, asintió con una seriedad que conmovió a Elena. «Quiero ir», dijo en voz baja. «Pero solo si me cogéis de la mano». El día de la procesión, Elena se vistió con un vestido sencillo pero elegante, el mismo que había llevado el día que se derrumbó. Pero esta vez su rostro no era una máscara de tristeza, sino un reflejo de calma y determinación. Salieron de casa los tres juntos, Javier a un lado de Sofía, Elena al otro, sus manos formando un caparazón protector alrededor de la pequeña figura. Caminaron hacia la plaza no como tres individuos, sino como una unidad inseparable, listos para reclamar su lugar en el corazón de la comunidad. La plaza del pueblo estaba abarrotada, un mar de rostros familiares que se giraban a su paso. El aire olía a cera quemada, a incienso y a las flores que adornaban el trono de la Virgen. La banda de música tocaba una marcha solemne, y el murmullo de las oraciones creaba una atmósfera densa y cargada de emoción. Sofía caminaba entre Elena y Javier, sus ojos grandes abiertos de par en par, absorbiéndolo todo con una mezcla de fascinación y miedo. Se aferraba a sus manos con una fuerza que delataba su tensión. Elena le iba susurrando al oído, explicándole cada detalle, anclándola en el presente para evitar que el pánico la arrastrara. Cuando el trono de la Virgen, portado a hombros por los hombres más fuertes del pueblo, hizo su entrada en la plaza, se produjo un silencio reverencial, roto solo por el estruendo de una traca de cohetes lanzada en honor a la patrona. El sonido, seco y violento, fue como un latigazo para Sofía. Su cuerpo se tensó, su respiración se entrecortó, y un pequeño gemido de terror escapó de sus labios. Instintivamente, soltó la mano de Javier y se aferró con ambas manos al brazo de Elena, escondiendo el rostro en su costado. Elena se inclinó para abrazarla, para protegerla del mundo. Y fue entonces, en medio del silencio que siguió a la explosión, cuando la voz de Sofía, clara y temblorosa, resonó en el aire quieto de la plaza. No fue un susurro, fue una llamada, una afirmación que todos pudieron oír: «No tengo miedo, mamá».
La palabra «mamá» flotó en el aire de la plaza por un instante eterno, cortó el murmullo de la multitud como un rayo de luz en la oscuridad. Elena se quedó paralizada, sintiendo cómo esa única palabra viajaba directamente a lo más profundo de su ser, sanando una década de heridas, llenando cada rincón vacío de su alma. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan inmensa que dolía. Miró a Javier por encima de la cabeza de Sofía, y vio su propio asombro reflejado en los ojos de su marido, que también lloraba en silencio, con una expresión de orgullo y amor que transfiguraba su rostro curtido. Pero el milagro no fue solo para ellos. A su alrededor, el tiempo pareció reanudarse. Las cabezas se giraron, no con curiosidad morbosa, sino con una conmoción genuina. Las mismas vecinas que habían susurrado, que habían mirado con lástima la cicatriz de Sofía, ahora los miraban a los tres. A esa mujer que había sufrido en silencio, a ese hombre que la había sostenido, y a esa niña que acababa de reclamar a su madre en público, y vieron algo que nunca antes habían entendido. No vieron a una pareja estéril con una niña adoptada, vieron una familia, forjada no en la sangre, sino en la elección, la paciencia y un amor incondicional, que acababa de manifestarse ante todos ellos de la forma más pura y poderosa. En ese momento, la procesión continuó, pero algo en el alma del pueblo había cambiado para siempre. La compasión había reemplazado al juicio, y el respeto había vencido a la lástima. Elena, sin buscarlo, les había dado a todos una lección sobre las infinitas formas que tiene la vida de abrirse camino. El camino de vuelta a casa desde la plaza fue un corredor de silencio y respeto. La multitud, que antes lo rodeaba con una curiosidad casi invasiva, ahora se abría a su paso, creando un espacio de deferencia que nunca antes habían experimentado. Las miradas ya no eran de lástima ni de juicio, eran de asombro, de una comprensión repentina y abrumadora. Era como si la palabra «mamá», pronunciada con la fuerza de un anhelo satisfecho, hubiera actuado como un conjuro, disolviendo una década de malentendidos y prejuicios. Dentro de su hogar, el eco de esa palabra pareció llenar cada rincón, desplazando para siempre el fantasma del silencio y la ausencia. Sofía, agotada por la emoción, se durmió casi al instante en su cama, con una expresión de paz en su rostro que Elena nunca había visto. Esa noche, Elena y Javier no necesitaron hablar. Se sentaron juntos en el porche, mirando las estrellas sobre los olivos, y se cogieron de la mano. El contacto no era de consuelo ante una derrota compartida, como tantas veces en el pasado, sino de celebración silenciosa de una victoria que ni siquiera sabían que estaban buscando. Habían entrado en la plaza como tres individuos intentando formar una familia, y habían salido de ella como una unidad indestructible, sellada no por la ley ni por la sangre, sino por una declaración pública de amor que había resonado en el corazón de todo un pueblo. Al día siguiente, la transformación de la comunidad se hizo tangible. El cambio no llegó con grandes discursos ni disculpas formales, sino a través de una serie de pequeños gestos que, sumados, representaban una revolución en las relaciones humanas de aquel pequeño pueblo. Cuando Elena fue a abrir la tienda familiar por la mañana, se encontró en la puerta una cesta con los primeros higos de la temporada y un bizcocho recién horneado, sin ninguna nota. Más tarde, una de las vecinas que más había especulado sobre su desgracia entró a comprar, y en lugar de evitar su mirada, se acercó y, con una torpeza conmovedora, le preguntó si a Sofía le gustaban las historias de piratas, porque su nieto tenía una colección de libros que ya no usaba. La gente empezó a referirse a Sofía no como «la niña adoptada», sino simplemente como «la hija de Elena y Javier». La cicatriz en el rostro de la niña, que antes era un imán para miradas indiscretas y susurros compasivos, pareció volverse invisible, eclipsada por la luz que ahora irradiaba la familia. Elena se dio cuenta de que su lucha, librada en la más absoluta intimidad, había tenido un propósito público inesperado. Había obligado a la comunidad a confrontar sus propias definiciones de familia, fe y milagro, ampliando sus horizontes y abriendo sus corazones. Ya no era la mujer incompleta, se había convertido, sin pretenderlo, en un símbolo de resiliencia y de las formas misteriosas en que el amor encuentra su cauce. Dentro de las paredes de su hogar, la dinámica familiar se asentó con una naturalidad asombrosa.
La palabra mamá dejó de ser un evento para convertirse en parte de la banda sonora de sus vidas, pronunciada para pedir ayuda con los deberes, para quejarse de la cena o para contar un secreto al final del día. Unas semanas después, mientras Javier le enseñaba a Sofía a clavar un clavo para colgar uno de sus dibujos, el martillo se le resbaló y golpeó su propio dedo. Mientras él saltaba de dolor, Sofía, con una seriedad impropia de su edad, corrió a buscar una tirita y, al volver, le dijo con una autoridad adorable: «Ten más cuidado, papá». La palabra salió sin pensarlo, con la misma naturalidad con la que respiraba. Javier se quedó inmóvil, el dolor del dedo completamente olvidado, y una sonrisa inmensa se dibujó en su rostro. La casa, antes un santuario de orden y silencio, se llenó del bendito desorden de la vida. Zapatos en la entrada, proyectos de arte a medio terminar en la mesa de la cocina, y el sonido constante de la risa de Sofía. Las conversaciones a la hora de la cena ya no eran un esfuerzo por llenar el vacío, sino un intercambio genuino de las anécdotas del día. Elena y Javier descubrieron que la paternidad no era el final feliz de su historia, sino el comienzo de una aventura mucho más compleja, agotadora y infinitamente más gratificante de lo que jamás habían soñado. La seguridad de tener un lugar en el mundo se convirtió en el andamio sobre el que Sofía comenzó a reconstruir su propia vida. Su florecimiento no fue repentino, sino un proceso gradual, una sucesión de pequeñas primaveras después de un largo invierno. Las pesadillas que la atormentaban por las noches empezaron a espaciarse. Cuando ocurrían, ya no se despertaba en un abismo de terror solitario. Ahora sabía que la puerta de su habitación se abriría, y que unos brazos la rodearían hasta que el miedo se disipara. Con esa confianza como red de seguridad empezó a hablar, primero, en fragmentos, sobre recuerdos felices con sus padres biológicos, permitiendo que Elena y Javier conocieran a las personas que le dieron la vida y honraran su memoria. Luego, un día, con una calma que dejó a Elena sin aliento, habló del fuego, no con detalles gráficos, sino describiendo el miedo y la confusión, externalizando por fin el monstruo que había vivido dentro de ella durante tanto tiempo. En el colegio, pasó de ser la niña silenciosa del rincón a hacer su primera amiga, una conexión basada en gustos compartidos por los libros y los gatos. La cicatriz de su mejilla no desapareció, pero dejó de ser el centro de su identidad. Se convirtió en una parte de su mapa personal, el testimonio de una superviviente que, con la ayuda del amor y la paciencia, estaba aprendiendo no solo a vivir, sino a brillar. La paz interior que Elena encontró, no la llevó a la inacción, sino que la impulsó a transformar su experiencia en un propósito mayor. El dolor que había acumulado durante una década, no se evaporó, sino que se transmutó en una fuente inagotable de empatía. Junto con Javier se convirtió en una voz activa en los círculos de adopción de la región. No daban discursos inspiradores, sino testimonios honestos y prácticos. Hablaban del miedo, de la frustración con la burocracia, de los días en que pensaron en rendirse, pero también de las recompensas inconmensurables. Su historia se convirtió en un faro para otras parejas que navegaban por las mismas aguas turbulentas, ofreciéndoles no falsas esperanzas, sino una prueba real de que era posible construir una familia sobre los cimientos de la pérdida. Elena organizó una colecta en el pueblo para renovar la biblioteca del orfanato, el lugar sagrado donde su viaje con Sofía había comenzado. Consiguió que los agricultores locales donaran una parte de su cosecha para mejorar la alimentación de los niños. Descubrió que su valor no residía en su capacidad para dar a luz, sino en su inmensa capacidad para dar vida de otras maneras, devolviendo la esperanza, creando oportunidades y tejiendo redes de apoyo donde antes solo había soledad. Su vida, que una vez sintió vacía, estaba ahora más llena, y tenía más sentido que nunca. Los años pasaron, tejiendo una normalidad que era, en sí misma, el milagro más grande de todos. Una tarde de primavera, sentados en el porche, la escena era un retrato de la felicidad serena. Sofía, ya una adolescente de 13 años, leía en voz alta un pasaje de un libro para un trabajo del instituto, su voz fuerte y llena de matices. Javier, a su lado, escuchaba atentamente mientras pulía una pequeña figura de madera, una costumbre que nunca abandonó. Elena los observaba desde la mecedora, con el corazón rebosante de una gratitud tranquila y profunda. El pueblo ya no era un tribunal, sino su hogar en el sentido más pleno de la palabra.
Su familia, nacida de una crisis de fe y construida sobre los escombros de un sueño roto, se había convertido en una parte integral y respetada de la comunidad. Su historia se contaba en voz baja, no como un cotilleo sino como una leyenda local, un recordatorio de que los caminos de la vida son a menudo inescrutables. Y fue entonces, en la quietud de esa tarde, cuando todos los que conocieron su viaje comprendieron la lección final, que la mayor bendición no siempre llega en la forma que se pide con desesperación, sino en la forma precisa que el alma necesita para sanar, para completarse y finalmente, para encontrar su verdadero hogar. La historia de Elena, Javier y Sofía no terminó en la plaza del pueblo, allí es donde verdaderamente comenzó a escribirse su legado. Con el tiempo, su relato se despojó del morbo del cotilleo para convertirse en una parábola moderna, contada en voz baja en las sobremesas familiares y en las tertulias del atardecer. Se transformó en la prueba viviente de que la familia no es un concepto definido por la sangre, sino un tejido que se construye con los hilos de la paciencia, la elección y la devoción diaria. En el pueblo, la palabra adoptar perdió su connotación de último recurso o de acto de caridad para adquirir un nuevo significado, uno de dignidad y de amor valiente. Las parejas más jóvenes que enfrentaban dificultades para concebir, ya no eran vistas con la misma mezcla de lástima y juicio. Ahora, la comunidad, habiendo presenciado el viaje de Elena, había aprendido a ofrecer un silencio respetuoso y una empatía sincera. El legado más profundo de su lucha no fue la felicidad que encontraron para sí mismos, sino la grieta que abrieron en la mentalidad colectiva, una abertura por la que se coló una comprensión más amplia y compasiva de las infinitas formas que tiene el amor de crear un hogar. Su historia se convirtió en parte del alma del pueblo, un recordatorio permanente de que los milagros más auténticos no descienden del cielo, sino que se cultivan, con esfuerzo y fe, en la tierra fértil del corazón humano. Para Elena y Javier, la herida de la infertilidad nunca desapareció por completo, pero dejó de ser el centro de su existencia. Se convirtió en una cicatriz, similar a la que cruzaba el rostro de su hija, una marca que contaba una historia de supervivencia, un mapa de un viaje doloroso que los había conducido a un destino inesperado y mucho más rico. Elena encontró una liberación que nunca creyó posible. Su valor como mujer, que durante tanto tiempo había medido por la función de su útero, ahora lo encontraba en el calor de un abrazo al final de un mal día, en la sabiduría para dar un consejo a su hija adolescente, en la fuerza tranquila con la que sostenía a su familia. Javier, por su parte, completó su propia metamorfosis silenciosa. El hombre estoico que enterraba su dolor en el trabajo de la tierra, aprendió a expresar su amor en gestos cotidianos que iban más allá de la mera provisión. Su matrimonio, que estuvo al borde del abismo del silencio, se reconstruyó sobre cimientos de una honestidad brutal y una complicidad inquebrantable. Ya no eran dos personas unidas por una carencia, sino tres almas entrelazadas por una plenitud que habían elegido construir ladrillo a ladrillo. La vida que tenían no era la que habían pedido a Dios en susurros desesperados durante una década, pero ambos sabían, con una certeza que les calmaba el alma, que era exactamente la vida que necesitaban. El impacto de su viaje trascendió las fronteras de su propia felicidad, y se extendió como ondas en un estanque. Fieles a la promesa silenciosa que se hicieron a sí mismos, nunca olvidaron el lugar donde todo cambió. Su colaboración con el orfanato se convirtió en una parte fundamental de sus vidas. No se limitaron a donaciones económicas, ofrecieron su tiempo, su experiencia y sobre todo, su historia. Se convirtieron en mentores no oficiales para otras parejas que se asomaban al abismo de la adopción, compartiendo con una honestidad desgarradora no solo la belleza del resultado final, sino también la dureza del proceso, la burocracia deshumanizante, los miedos, las dudas y los momentos de flaqueza. Su testimonio era poderoso porque no vendía un cuento de hadas, sino que ofrecía una hoja de ruta realista y esperanzadora. Gracias a su impulso, la biblioteca del orfanato se llenó de libros nuevos, y el patio de juegos fue renovado con donaciones de los agricultores del pueblo. Elena y Javier demostraron que la gratitud no es un sentimiento pasivo, sino una fuerza activa que tiene el poder de transformar el entorno. No buscaron reconocimiento ni aplausos. Su recompensa era ver cómo la luz que habían encontrado para su familia podía, a su vez, iluminar el camino de otros que todavía caminaban en la oscuridad. Así, la jornada de Elena nos enseña una de las verdades más profundas y a menudo más difíciles de aceptar.
El propósito de nuestra vida no siempre se encuentra en la consecución de nuestros sueños más anhelados, sino en la fortaleza que descubrimos cuando estos se hacen añicos. Su historia no es un relato sobre la fe siendo recompensada con un milagro a medida, sino sobre cómo la fe, cuando es verdadera, nos da la fuerza para reinterpretar la respuesta de Dios, para entender que a veces la puerta que se cierra no es un castigo, sino una redirección hacia un camino más auténtico y significativo. El amor maternal que Elena creía perdido floreció con una fuerza inesperada, demostrando que la maternidad no es un evento biológico, sino un verbo que se conjuga cada día: cuidar, proteger, guiar, sanar. El dolor de una década no fue en vano. Fue el crisol que forjó la empatía y la paciencia necesarias para acoger a un alma herida como la de Sofía. Su vida se convirtió en la respuesta a una pregunta que nunca supo que debía hacerse. No, ¿por qué no puedo dar vida?, sino, ¿a qué vida estoy destinada a devolverle la suya? Y fue entonces, al observar el tejido completo de sus vidas, cuando todos los que conocieron su historia comprendieron la lección final. Que la mayor bendición no siempre llega en la forma que pedimos con las manos juntas y los ojos cerrados, sino en la forma precisa y a menudo sorprendente que nuestra alma necesita para sanar, para crecer y para encontrar su verdadero propósito. Si crees que ninguna lucha merece ser librada en soledad y que cada familia, sin importar cómo se forme, es un acto de amor que merece ser celebrado, comparte esta historia. Suscríbete para seguir conociendo viajes reales de superación que nos recuerdan la increíble resiliencia del espíritu humano. Gracias por escuchar.